Hola amigos, vean que está incorporando otras personas ahí. Está mi hijo. El chef suplente Ha venido ahí mi hijo que, bueno, estamos esperando varias personas más por la reunión que tenemos ahí entre la familia. Ahorita no han venido muchos que digamos, pero ya próximamente van a incorporarse. Bueno, bueno, ¿y cómo seguimos con la plática? Habíamos cortado en el video anterior de que estábamos hablando de los juegos. No sé si estaban hablando algo relacionado a los trompos. Sí, estábamos hablando dijo usted que iba a retomar respecto a los trompos. Vean que ahí esa cuestión de los trompos, ahí hay como le dijera, una historia bastante Extensa. grande que, es decir, para mí, era algo fenomenal, podríamos decir, porque mi papá me hizo un trompo, pero no era un trompo común y corriente. Okay. Porque todos los trompos les ponen su punta y uno hay que ir, como dijéramos, matándole el filo. haciéndolo que se ponga sedita. Nosotros lo golpeábamos de la punta en una piedra o en algo. ¿Cómo lo poníamos sedita nosotros? Hablando de la punta del trompo, la forma de nosotros suavizarle la punta al trompo, obviamente, poníamos un ladrillo de calavera, o sea, de este tipo de ladrillo, lo poníamos en el patio y ahí sobre el ladrillo lo tirábamos las veces que fuera necesaria, a modo de que el mismo ladrillo le iba desvaneciendo el filo a la punta. Ahí lo poníamos ahí. Pero en ese punto también hay algo que yo difiero ahí por la cuestión de que si la punta estaba torcida, el trompo no sirve. Ah, no, claro. Entonces nosotros tratábamos la manera de golpearlo, o sea, le buscábamos la dirección a la punta, sí, para que la punta fuera llegando al punto de centrarla y que se quedara sedita. Entonces nosotros lo bailábamos y el trompo se dormía bailando. Entonces ese era el momento justo en que nosotros decíamos, ahí está el trompo, ya está. Ya quedó del toque. Y no, hombre, le dábamos con todo. Pero mi papá me hizo un trompo bastante especial, se puede decir. Especial porque lo había hecho él. Ese es un punto. Y otro punto es, bueno, hablando de puntos, la punta que le había hecho, le había sacado punta. No era una punta, era bien fina la punta. Entonces se volvía, hasta se puede decir, un peligro para los demás. Porque al agarrarlo, obviamente te iba a abrir. No, yo tenía ese miedo. De que al bailarlo y agarrarlo, me el hoyo en la mano. Pero no fue así. Yo lo agarré, lo bailé y lo agarré. Y el trompo se sentía un trompo normal. Pero el peligro era que tenía punta, una punta bien pronunciada. Entonces, eso lo hacía bien peligroso. Peligroso hasta el punto en que yo un día lo estaba bailando, estaba jugando con otras personas de aquí mismo, del lugar.
porque todos los días jugábamos, todos los días. Como quiera que fuera, nosotros jugábamos, bueno, estamos hablando de los trompos, pero no jugábamos solo trompos, jugábamos chibola, jugábamos juegos que se dan así, no sé cómo les puede llamar, juegos, ¿cómo se les puede llamar a esos juegos? Comunitarios en el sentido de que varias personas juegan y disfrutan. Como chacha avalancha y eso. En aquel tiempo nosotros jugábamos diferentes juegos, no solo trompo ni chibola, porque jugábamos las chibolas, hacíamos bueno, algunos le llamábamos guimba, a otros le llamábamos toque y cuarta, a otros la yorta, y así en varios. La rueda consistía en hacer una rueda en el suelo, poner las chibolas, que si eran, pongámosle, tres participantes, eran 3 chibolas. Bueno, ahí depende de cómo se llegara al acuerdo. Si cada quien ponía, pongámosle, 2 chibolas, estamos hablando de 6. Si estamos jugando 3. Entonces, si llegamos al acuerdo de poner 2 chibolas, poníamos 6. 2 cada una. Y si era una, poníamos 3. Lo mismo sucedía en la yorta. Igual. Entonces, nosotros hacíamos una raya por allá, lejos de la rueda, y tirábamos hacia la raya. La raya nos indicaba ahí que quién era el primero que iba a participar, porque si el que estaba más cerca de la raya era el que ganaba el primer lugar en participar. En ese orden, el que estuviera más cerca, en ese orden íbamos participando. Si, pongámosle, X persona llegaba hasta cerquita de la raya, ese era el primero. Si había otro que llegaba cerca, pero no tan cerca como el primero, ese era el segundo. Y así se iban midiendo consecutivamente. Entonces después tirábamos hacia la rueda, y allí cada quien iba librando su pellejo, como quien dice, sacando las chibolas de la rueda. Porque en la rueda, como les decía, hay 3 o 6 chibolas, como quiera que sea, que uno se planificara ahí en el juego, y cada quien iba sacando las chibolas que tenían la oportunidad de sacarlas. Y así consecutivamente, prácticamente nosotros no teníamos entretención para nada. Lo que existe ahora de la tecnología. Estamos hablando de estos místeres que tenemos aquí, que solo son tecnología. Y me refiero ahí al míster que tenemos aquí, que es mi hijo. Y solo con la tecnología se mantiene. Estamos hablando de teléfono, de tablet, de computadora, y ya no se diga también ahí la chica bombón. No crean, ni tiempo tengo. Pero nosotros no teníamos esa oportunidad. ¡Ey! Dios mío. Llega otro invitado, miren. Otro cibernauta. Miren que aquí solamente estamos hablando de personas que solo se dedican a estar metidos en internet
y los juegos y toda la cuestión, pero nosotros no teníamos eso. Nosotros no teníamos eso. Nosotros nos divertíamos con cosas sencillas, Simples. como lo que estábamos hablando de trompos, de yoyo, de capirucho, La verdad que chibola. la verdad que eran cosas simples y que cualquier gente la tenía en la casa, porque les voy a para ponerle un ejemplo, cuando nosotros jugábamos en el gran patio que teníamos frente a la casa antes de construir, habían varios tipos de trozos de madera y un trocito para nosotros era imaginario, un carro. Hacíamos la callecita y jugábamos con el trocito, con cajuelas, tapones de gaseosa, las cajuelas. Jugábamos y éramos felices pues, jugando con tonteritas insignificantes que para hoy en día, para la gente, la nueva generación es basura. ¿Verdad? Para nosotros era un campo de diversión. Háganse una idea. Yo sé que la comparación es como que no mucho, ¿verdad? Pero, vaya, para que se hagan una idea, yo cuando estaba chiquita, la personita que era más cercana a mí es fulanito que está aquí. Entonces, aquí yo agarraba los juguetes de él, ¿verdad? Porque pues yo no tenía. Pero él mantenía unos carritos y me acuerdo que en una ocasión, no sé cómo ni por qué se nos ocurrió la idea de cómo aquí ya vieron, vea, se mantienen bastante con tablas de madera, o sea, para la leña y todo. No sé cómo, pero nos le ingeniamos en hacer una, como, ¿qué? No puedo decir autopista. Sí, quizás como una autopista, una pista de carreras. Cabal, en todo eso, o sea, a abarcar todo este espacio y ahí andamos con los carros, o sea, son cosas que sí, quizás los niños ahora pueden hacer, pero ya con algo un poquito más sofisticado, ¿verdad? Pero pues ya hacer cosas así era bien chido. Sí, Nada más. así es. Así es. Y con las experiencias ahí, hey, Jojo, con las experiencias ahí, ¿cómo, qué nos puedes contar ahí con respecto a lo vivido ahí con tu Con la persona? infancia. Los tipos de juego, o sea, Comparado a los juegos que nosotros teníamos. Actuales con los anteriores que nosotros practicamos en aquel tiempo. Estamos hablando hace 20, 30 años. Pues la verdad en parte siento que disfruté tanto de lo nuevo como de lo anterior, porque por ejemplo en la colonia yo me acuerdo que jugábamos con los de la colonia intentarlo, Ah, y con la pelota que cayera, pelotas triples que habían partidos a la mitad y se reunían para hacer una sola porque estaba pinchada la primera. Entonces tentarlo, hule, todavía no se juega hule, vos alcanzaste a jugar Rulli. como hule en la colonia, hule. Pero tampoco, por ejemplo, me puedo dar cuenta de que a veces no agarraban ruedas y con un palo. Ah, eso yo lo hice. Nosotros lo vivimos, eso que está contando mi sobrino, pero con varillas de hierro. Les hacíamos un gancho en la punta y en la otra punta le doblábamos para no lastimarnos la palma de la mano porque ahí se agarraba. Le doblábamos la punta y en la otra punta, en el otro extremo, le hacíamos un doblez como forma de gancho y ahí agarrábamos las ruedas. Eran unas ruedas metálicas, así como las que vienen en los cochecitos, las andederas de los niños. Las andederas, al final, abajo, traen una ruedita similar a la que nosotros usábamos. O agarrábamos rines de bicicleta, igual, los manipulábamos en la calle, hacíamos competencias, subíamos la cuneta, o sea, brincábamos piedras y éramos tranquilos pues, jugando de esa forma. Ven que eran muchas formas de que nosotros nos entreteníamos. Y quieras o no, nosotros quisiéramos volver a vivir esa niñez que tuvimos en ese tiempo, aún que en ese tiempo no lo valorábamos.
Antes no se valoraba, pero era lo que teníamos. Pero vale resaltar algo. Vaya, dice mi hermano, de que quisiéramos revivir esa temporada, esa época bonita de jugar, con cosas simples, pero que para nosotros significaban todo. Para jugar eran cosas que para unos podrían ser basura, pero nosotros jugábamos con eso. Entonces, qué bonito sería que la juventud actual valorara esos tipos de ejemplos que uno les pone para que se formen una idea de que no solo con cosas sofisticadas puede uno entretenerse mentalmente. Puede ser algo simple. Algo simple. Vean que ahí estábamos hablando de unas ruedas que las manejábamos con un hierro, con una varilla. A la varilla le hacíamos un doblez ahí para que cupiera ahí la rueda y así la andábamos nosotros rodando. Y esa era nuestra alegría. Habían quienes que no tenían ni para esa rueda. Pero habían otras ideas ahí. Habían otras ideas. Vean que está viniendo otras personas ahí, invitadas ahí, que se están uniendo ahí a esta plática que tenemos ahí con respecto a los juegos que teníamos. Otro que nos puede dar alguna experiencia pues en los juegos que él manejaba en aquel entonces con su juventud, ¿va? Porque ahorita es un buen tipo, mi bien. Vaya, pero vean, como les decía, antes habían quienes que no tenían ni para conseguir una rueda. Se rebuscaba uno y con una lata de leche de 5 libras. La manipulábamos también con la varilla. Ahí uno se sentía feliz andando rodando esa lata, siempre con un palo, con una varilla, como quiera que fuera. ¿Cuál es su experiencia ahí con respecto a ese? ¿Qué hacemos de la varilla? ¿Qué hacemos canchita quiere? ¿Y aquí se iba? Pero eso es con respecto a la llanta, una rueda que se tenía especialmente para andarla. Y otros juegos que usted haya. El de fútbol donde vos participaste. Bueno. Ahí tenemos Sí. las fotografías con los primeros lugares, menos el primero, ¿verdad? El primero lo bajaban, de ahí el segundo, tercer y cuarto siempre lo llevaban. Cabal. Los amigos que hacíamos de pandillas también. Vaya. Ese es otra cuestión. Nosotros recogíamos las pajillas que ya no se utilizaban. Ese era otro entretenimiento. Ya no se utilizaban porque ya la persona que las había utilizado las había botado. Entonces nosotros las recogíamos y hacíamos unos anillos, haciéndole unos dobleces a la pajilla para que quedara como una torre. Y le dejábamos el espacio para que nos abarcara el dedo. Y esa era otra cuestión que nosotros hacíamos con respecto a todo lo que nosotros vivíamos en aquel tiempo. Bueno, es más, me recuerdo también de que aquí lo jugábamos. Tuvimos una infinidad de experiencias, de juegos simples, pero que nosotros éramos felices compartiendo con los demás vecinos y amistades de aquí del lugar. Porque nuestra casa, o sea, la casa de mi papá era un punto de encuentro juvenil. Esta casa sirvió de mucho para muchas personas ahí, para poder distraerse y compartir con todos prácticamente, porque como les decíamos, jugábamos de todo, chibolas, trompos, lo que fuera. Había un dato importante. Ustedes, no sé si se recordarán, bueno, algunos lo van a recordar, y la mayoría creo,
los empaques donde venía o viene el cigarro, el empaquito de adentro, no el de fuera, porque el de afuera es la publicidad, el de adentro es un papel doradito, ¿verdad? Plateadito. Nosotros recolectábamos ese papel y lo doblábamos, hacíamos unas cinchitas como de 1 pulgada de diámetro, las hacíamos y las aplanábamos bien, las asentábamos bien, y esos pedacitos de papel, con eso jugábamos. Cada color de ese papel era un valor diferente, el plateado con el dorado valía más, el plateado valía menos. Entonces, hasta con eso jugábamos apostando. Era un juego divertido. Para mí el dinero eran las hojas. Ahí puedes ver que nos divertíamos de diferentes maneras. Y aquellos tiempos eran, como les decía anteriormente, algo inolvidable y algo que quisiéramos volver a rescatar. Pero algo otras indicaciones ahí, algo otras anécdotas, las vamos a dejar en el próximo video. Nos vemos en un próximo video. ¡Salud!